En el día de hoy quisiera compartir con ustedes para este tercer domingo después de la Epifanía del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 al 20, y que dice así. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Pasando junto al lago de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Había una vez una mujer enamorada que intercambiaba cartas de amor con su novio. El novio vivía muy lejos y casi nunca la veía. El cartero le entregaba una carta cada semana. Al final, después de varios años de correspondencia, pero sin haberse visto nunca con el novio, la mujer se casó, pero con el cartero. La moraleja de la historia se puede aplicar a la autenticidad en la vida de fe y la participación activa en la comunidad también. La conexión genuina con Dios requiere una relación sincera, cultivada a través de la oración y la participación en la comunidad de los creyentes. La constante comunicación fortalece la relación con Dios y la fe auténtica implica involucrarse también y crecer junto a otros creyentes en lugar de expresar la fe solo de la boca para afuera, diríamos así, sin tener una participación en la iglesia. Estamos viviendo, al menos aquí en el país donde vivo, y pensando también en ciertos sectores de la población, que hace algunas décadas, dos, tres generaciones, el participar activamente en la vida de la fe y la iglesia era algo común. Y ahora estamos viendo un distanciamiento, una indiferencia hacia la fe, hacia la religión. Y esto se observa especialmente en la población autóctona, donde aquí vivo. Como mencioné, nuestros abuelos quizás eran asiduos asistentes y miembros de distintas iglesias cristianas, especialmente pensando también, o sucede con mayor frecuencia, en las iglesias protestantes históricas. ¿Y por qué ocurre esto? No lo sabemos con certeza, pero tengo mis sospechas. Tal vez sea parte de los cambios que experimenta la sociedad. Quizás no sea culpa de nadie en particular, o sea responsabilidad de todos, tanto de las iglesias como instituciones que son, como de los miembros por no mantener una educación en la fe para con su descendencia. No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que estos sectores de la sociedad son los que hoy conforman una sociedad que llamamos altamente secularizada, indiferente a la iglesia e incluso a veces hacia la fe misma. La falta de una vida activa en la fe lleva a que ésta se enfríe y en los peores escenarios a ponerla en duda y finalmente abandonarla. Sin embargo, también somos testigos de que la mayoría de la gente sí tiene ansias espirituales, lo cual es lógico, ya que según la Biblia somos seres espirituales y podemos leer esto en Génesis capítulo 2, por ejemplo, y necesitamos alimentar nuestro espíritu. Aquellos que han abandonado la fe, quizás inconscientemente, también buscan llenar ese vacío espiritual y comienzan a buscarlo por otros medios. Hoy Jesús nos vuelve a invitar a la verdadera fuente espiritual que nos creó. Muchos buscan lo espiritual en las distintas religiones asiáticas o en las filosofías orientales o de la nueva era,
que son una mezcla de distintas filosofías y religiones del mundo que buscan de alguna manera alimentar la espiritualidad. Recuerdo una miembro de una de mis congregaciones que me dijo una vez que cuando la visité, estoy aprendiendo Reiki y me siento muy bien y a la vez me siento bien de poder ayudar a la gente. Después de 6 meses, esta mujer casi no venía a los cultos porque estaba ocupada con su agenda de Reiki y los viajes que hacía para participar en conferencias. Cuando tuve otra vez la oportunidad de visitarla, le pregunté cómo estaba y allí me dijo que se sentía muy bien con Reiki y que no tenía casi tiempo para ir a la iglesia. Después de un año, cuando yo ya no estaba allí, me enteré que prácticamente no iba más a la iglesia. Pero sí continuaba con su nueva actividad. ¿Qué opinamos sobre esto? En general pienso que toda actividad que nos hace bien y que hace bien al prójimo es bienvenida. Quizás nos edifique el ayudar al prójimo de diferentes maneras, pero si tal actividad nos hace olvidar la comunión de la iglesia, la adoración a Dios y la relación con Dios y con los demás creyentes, se transforma ya en algo que nos impide que nuestra comunión con Dios sea la prioridad. Si perdemos de vista la prioridad de Dios, entonces esas cosas no son de bendición. Lo que Jesús no quiere es que Él deje de tener la prioridad en nuestras vidas. ¿Cuál es la razón por la cual buscamos todas estas cosas que aparentemente llenan nuestro espíritu fuera de la iglesia y quizás olvidando así la iglesia? Es simplemente porque nuestro espíritu tiene una sed profunda de Dios y no sabe dónde buscarla cuando nos vamos de la comunión con Dios. ¿Qué tiene que ver esta búsqueda espiritual con el pasaje para el día de hoy? El llamado y la invitación de Jesús es quien verdaderamente va a apagar esa sed o satisfacer ese hambre espiritual. Muchos buscan por otro camino, buscan encontrar la verdad para sus vidas, buscan vivir una vida más, diríamos, con más vida, más vital, sentirse más vivos. Y Jesús nos dice, cuando nos llama, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando seguimos a Jesús no estamos siguiendo una filosofía o corriente religiosa más, estamos siguiendo la persona misma de Cristo. Él es el único que puede resolver ese vacío espiritual. En el Evangelio se nos cuenta cómo Él directamente llamó a sus primeros discípulos, quienes se convertirían en pescadores de hombres, es decir, en personas que anunciarían directamente el Evangelio. Él les dijo en ese momento, el reino de Dios está cerca. ¿Qué reino de Dios precisamente? El que trajo Jesús. Y más adelante en la Biblia dice, el reino de Dios está ya entre ustedes. Y el reino de Dios sabemos que ya está inaugurado con la llegada de Jesucristo al mundo. Todos aquellos que acepten creer en Jesucristo y comenzar a seguirle, ya están viviendo en el reino de Dios, anticipadamente, aquí en la tierra. Cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos precisamente del reino de Dios. Podemos decir también del cielo mismo, en la tierra, con las consecuencias lógicas que eso puede tener también para nuestras propias vidas. Hoy quizás Jesús no llama a la mayoría de la gente a ser pastores, predicadores, discípulos a tiempo completo a la manera de la Biblia, pero sí nos sigue llamando a creer en Él como Hijo de Dios, llamando a poner a Cristo y la comunión de los santos, es decir, la Iglesia, en el primer lugar de nuestras vidas. ¿Cómo sucede eso? Así como se lo dijo Jesús a sus seguidores, que eran ya fieles creyentes en la fe judía. Es decir, ¿cómo podríamos ser nosotros fieles miembros de décadas de una iglesia al llamado de Jesús? Y Él dice, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Cuando Jesús nos dice arrepiéntanse, no está pensando en cuestiones
morales o pecados solamente, sino está pensando en que necesitamos un cambio de mentalidad y de pensamientos acerca de lo que significa seguirle a Él. Un cambio de mentalidad que nos permita dar un giro de 180 grados en nuestra vida. Un cambio de pensamiento y corazón que pueda darse cuenta de que nuestra prioridad debería ser Cristo y la comunión con los creyentes. Eso es lo que falta en esta sociedad actual, en muchos grupos de personas, como decía al principio. Y eso era muy común en generaciones pasadas, en gente que sí tenía la costumbre, o diríamos el fervor, o el convencimiento de participar de la vida de la fe por medio de la iglesia. Es mentira que aquellos que hoy llamamos la sociedad secular, o hasta a veces los que se autodenominan ateos, no crean. Sí creen, pero están desorientados y confundidos, como aquellas ovejas que no tienen pastor, así como decía Jesús. Sus propios espíritus están hambrientos de la presencia de Dios y creen poder encontrarlo en muchas cosas más que ofrece el mundo, es decir, la sociedad, pero que no son nuestra fuente espiritual verdadera, nuestro Creador. Así como Jesús también nos dice, vengan a mí todos los que estén sedientos, porque yo les daré a beber el agua y no tendrán sed jamás. Hoy Jesús nos llama a un encuentro con Él mismo, a un arrepentimiento, es decir, a cambiar nuestra mente, de forma que podamos darnos cuenta que Jesús y su iglesia son la prioridad. Nos manda a comprometernos desde nuestra vida de fe, sostenida por la iglesia, en una misión de amor, servicio y justicia en esta sociedad que llamamos secularizada. Permitamos aceptar la invitación de Jesús a vivir una vida plena, transformada y bendecida por nuestra dependencia de Él. Amén. Yo les deseo que tengan una semana bendecida y nos veremos dentro de una semana.